pues nada, eskerrik asko, mila esker gonbitagatik. Yo, la verdad que hablar sobre los ODS pues daría para mucho, porque como veis son 17 los objetivos sostenibles. Hoy hemos tenido una reunión, por ejemplo, en la cual en los famosos objetivos del milenio, hace 20 años, un poquito más de 20 años que se hicieron, por ejemplo, el cambio climático no fue una prioridad. Es decir, ¿no? Como ejemplo de lo que estamos cambiando la humanidad. Y cambiando la humanidad todavía no, estamos en ello, pero sí cambiando la mentalidad de la humanidad. Porque estos son objetivos de desarrollo sostenible de Naciones Unidas. Se ponen, llevamos ya más de 5 años detrás de su implementación. Son 17 objetivos que se ponen, que son adoptados por la práctica totalidad de los estados que componen Naciones Unidas como compromisos, los cuales además tienen que tener un seguimiento. Pero antes que eso, he comentado un poquito a Marian ahora de hacer una presentación general, un poco extensa, no digo que no, pero yo creo que merece la pena para ver dónde estamos hoy en día. Muchos de estos objetivos no se entenderían sin tener claro en qué marco nos estamos moviendo. Nuestro contexto, queramos que no, es el europeo, tanto geográficamente, tanto históricamente, obviamente, como jurídicamente hoy en día. La Unión Europea es una realidad en la que nos marca esta gran parte de los ODS que vamos a ver, gran parte de las políticas que ejecutamos y gran parte de los objetivos que tenemos que cumplir. Pero hoy en día, con este debate que hubo sobre el Brexit, que parece que fue hace mucho ya, pero bueno, es verdad que despertó una serie de documentos, análisis por parte de la propia Unión Europea y varios académicos sobre lo que representaba la Unión Europea en el mundo. De hecho, todos los años ya la Comisión Europea, Eurostat, publica un documento que se titula así, La Unión Europea en el mundo. El último es del 2020, ahora estarán próximo a publicar el del 21, y los datos, los que vamos a ver aquí, son el más próximo al 18. Esos son así, pero interpretemos muchos de ellos porque son datos, a veces son datos mundiales que cuestan recoger, aunque a veces, ya veremos, nos puede parecer un poco lejano, pero son los datos con los que nos movemos nosotros y con los que se mueve la Unión Europea. Entonces, lo primero que hay que tener es ser muy conscientes, que solemos perder esta perspectiva, y más desde nuestro eurocentrismo, que tanto critican desde Asia hoy por hoy, es lo que representamos en la población mundial. Hoy en día apenas pasamos del 6% de la población mundial, o sea, de cada 100 habitantes, 94 no viven en Europa. No decir no son europeos, eso sería otra cuestión, pero desde luego 94 de 100 no viven en Europa. Somos una pequeña fracción de lo que es el ser humano, que el año que viene, en julio, se estima que ya alcanzará los 8.000 millones de habitantes del planeta, con lo cual un 6%. Esto además es algo que va decreciendo, como bien pone el gráfico de la derecha. Hace poco más de 100 años Europa representábamos el 25% de la población mundial. Luego es un dato que además va decreciendo. No está aquí, pero esto hay que sumarle también que la Unión Europea somos sin duda alguna el continente más envejecido del mundo, con una media de edad que supera los 45 años, por una media de edad de 25, por ejemplo, en Asia. Somos además, insisto, el continente más envejecido. Esto es bastante importante. No solo eso, sino que el declive, digamos, en población, porque es así, es un declive de abajo, ya veremos si se sostiene o no, pero bueno, es una variante que todas las estimaciones dan por hecho también, que al 2050 se cree que llegaremos al 5% y de aquí al 2100 que no llegaremos al 4% de la población mundial. De todos modos, también eso se refleja en nuestra pérdida, digamos, de capacidad o de nuestro papel, digamos, que ocupábamos en la economía mundial. Hace no muchos años, esto se ve mejor en la siguiente, la Unión Europea representábamos, aquí, es que me he pasado, aproximadamente a principios del siglo XX llevamos a un 25%, perdón, a un 30%, o sea, la Unión Europea representaba un 30% de la economía mundial, y como veis esa raya naranja, es que el azul confunde porque es Asia, pero esa raya naranja se ha ido desplazando hasta, se espera que en breve no lleguemos ni al 20%. Es una economía que va para abajo en cuanto a su peso en el mundo. Vemos también el gráfico de la derecha aquí
que se produce en un contexto en que Europa sí que sigue creciendo, pero obviamente tenemos unos crecimientos de países mayormente de Asia, como veis aquí China y la India, pues que tienen unos crecimientos que quintuplican, sextuplican según qué año el crecimiento que puede tener la Unión Europea. Luego, 6% de la población y una tendencia de nuestro peso económico mundial muy a la baja. Sobre todo si lo comparamos, como veis, casi todos los primeros países que están, hasta llegar a Australia, y también son países asiáticos, los que tienen un incremento de un PIB impresionante. Esta es la misma gráfica, pero expresada de manera diferente, pero no solo, además, esto lo hemos visto con toda su crudeza en la crisis, que tanto os ha hablado. También hemos tenido una pérdida de capacidad industrial, que es lo que refleja este cuadro. Mientras Europa más o menos la ha mantenido, con algún fleco a la baja, que es esta línea azul, vemos como otros países están incrementando su capacidad industrial de una manera exponencial, es decir, de pasar de una media europea en el 2006, tampoco estamos hablando de tantos años, en 15 años, a prácticamente duplicar la capacidad industrial de la Unión Europea. Esto también lo hemos hecho nosotros mismos, a la hora de, digamos, de subcontratar, entre comillas, pues gran parte de nuestros procesos productivos, mayormente, como veis, a países asiáticos. En cuanto al euro también, pues vemos su pérdida de peso. Esto pasó solo en 2 años, no hay datos todavía del 2018, no lo sacan por lo menos, en el cual vemos que apenas en un lapso de 2 años, en el 2015, el yen no representaba, ¿no? El chino apenas representaba ningún papel destacado en el mundo, irrumpe ya con 11%, el euro va bajando, así como el dólar americano. Es decir, estos son también tendencias que vamos viendo también a nivel monetario, un repunte, digamos, mayormente del continente asiático. Todo esto también se ve en investigación y desarrollo, todo lo que es I+D, que siempre va ligado, es casi matemática. El país que más invierte en I+D suele ser el país que más crece. Es una línea que es bastante, hacemos una comparativa de las últimas décadas, pues va siempre alineado de la mano. Y vemos una vez más pues, que Europa pues, tiene el conjunto de la Unión Europea, hay mucha disparidad entre los estados, obviamente es todo esto, pero la Unión Europea tiene un gasto sostenido de entre 1,8 o 2,2% de su PIB en innovación. Pero claro, si lo comparamos con países y volvemos aquí a encontrarnos con Asia, también aquí con Estados Unidos, vemos que Estados Unidos nunca prácticamente ha bajado de roza siempre el 3%, pero vemos también un crecimiento de China pues bastante impresionante desde el año 2008 al 2017. No ha duplicado, pero bueno, es una tendencia al alza que ya supera a la de la Unión Europea, y a partir del año 2017 va digamos, esa brecha se va abriendo. Una brecha además que, insisto, que China, cualquier gráfico que veáis de esto, pues tenéis que triplicar la población de la Unión Europea. Incluso en números brutos, pues también el PIB pues tiene ese peso también poblacional. Todo eso se refleja, no voy a extender mucho, pero son otros datos que acompañan esta misma tendencia, ¿no? El número de patentes, en el 2004 China apenas tenía un 4% de las patentes mundiales, en el año 2014 ya representaba el 31% de las patentes mundiales y otra serie de indicadores. Esto y muchos más datos que no merece la pena tampoco alargarse, digamos, son los que hacen que eso, acompañado de la crisis financiera del 2008, y también ahora acuciado, digamos, por la crisis, por la pandemia, pues obviamente hace despertar muchas alarmas y hace también temblar muchos pensamientos, ¿no? Es decir, el Brexit es una consecuencia directa de ellos. Esta pérdida de peso económico en el mundo implica también, pues, quieras que no, un detrimento, una menor capacidad de influencia, una pérdida de peso económico. Sabemos que no es una crisis en sí mismo, porque seguimos creciendo, pero sí que genera cambios en una sociedad, cambios de valores, porque en este sentido en Asia estamos viendo que los países que están ganando este peso económico pues son países que directamente no son democráticos, ni siquiera lo disimulan, quiero decir, o sea, China directamente habla que los derechos humanos no son, o sea, si lo dicen, no son un concepto global, es un concepto de Occidente, dicen ellos, tiene otro concepto, etcétera, etcétera. Entonces todo eso hace que todo se remueva. El siglo XXI la verdad es que ha hecho que todo se remueva. Pero bueno, esto es, digamos, la situación puede preocupar o no, son datos, es decir, ya cada quien puede hacer su análisis.
quien esté preocupado, que es para estarlo, no vamos a negarlo, desde luego, sea preocupación o no, lo que sí supone es un reto enorme. Pero es cierto también que tampoco hay que ponerse en plan pesimista, pues todo está perdido, pues Europa se va al garete, como quien dice, Asia va a ser el continente del siglo XXI, eso nadie lo puede poner en cuestión. Otra cosa es que la Unión Europea también vayamos en esta senda, digamos, de declive, ¿no?, aparente, si hacemos caso a todas las gráficas que os acabo de enseñar. ¿Por qué lo digo? Porque hemos pasado por situaciones muchísimo peores. Este es un gráfico muy interesante. Es verdad que los años suelen ir ligados con guerras mundiales y otros conflictos, pero todos esos gráficos que hemos visto pues no tienen nada que ver con lo que ha acontecido en la historia de este continente pues durante el siglo XX. Y también nos incluimos en ello. Aquí tenemos en diferentes etapas históricas las bajadas de PIB, por ejemplo, que hemos sufrido diferentes países, estados de la Unión Europea. O sea, y algunos son pues francamente destacables, ¿no? Pues, ¿qué decir de Alemania al final de la Segunda Guerra Mundial, que perdió un 66% de su PIB? Francia también llega a perder un 53%. O sea, son datos que desde luego eran como para pensar, ¿no?, el año 46, que ahí sí que se había acabado todo. Aquí estábamos, pues en fin, no hace falta que me extienda, pero y todos sabemos que hemos podido salir adelante. Salimos de ese bache, volvimos a crear un continente próspero, todavía con mucha tarea pendiente, pero salimos de todos esos. Es también importante recordar que desde 1946 hasta hoy en día, por lo menos en todos los territorios que son Unión Europea, hemos vivido una paz estable. No ha habido guerras, ha habido otros conflictos, pero no ha habido guerras. Y esto no había pasado nunca en la historia de Europa. Claro, a excepción de los Balcanes, que no eran países de la Unión Europea entonces, pero no ha habido, insisto, esto no había pasado absolutamente nunca. Eso también es importante. Tenemos otros datos también, puedo repetir algunos, pero que también hacen que según como mires estas gráficas, pues puedes ver también que hay luz, ¿no?, dentro de ese reto. O sea, esta la hemos enseñado antes del cambio, pero como vemos, la Unión Europea ha tenido un crecimiento sostenido desde el 2007 hasta el 2018, en medio de la crisis financiera. Aún así, el balance, digamos, de esa década fue de crecimiento. O sea, no es que estemos yendo para abajo, lo que pasa es que no estamos creciendo tanto como otros. También hay otros datos más económicos, digamos, de lo que es el gasto ya, de lo que cada ciudadano dispone, en el cual obviamente la Unión Europea también vemos que va para arriba. Es decir, a priori, por rentas per cápita, ojo con las estadísticas, porque a veces no son del todo fiables, en el sentido de que son estadísticas que a veces reparten entre población y eso no quiere decir que sea exactamente lo que refleja, pero bueno, sí refleja tendencias. Somos sin duda alguna también el único continente hoy por hoy, y con todo lo que queda por hacer, que hemos conseguido reducir las emisiones de CO2. Somos el único, no ha habido nadie más. Eso es claramente en esta gráfica de aquí. Como la Unión Europea, se coge siempre 1990 como año de referencia, y somos el único continente que hemos conseguido reducir. No quiere decir que quede mucho y todo por hacer, pero somos el único. Si vemos, obviamente, países como China, pues ha duplicado el número de emisiones, o Estados Unidos no ha sido capaz de contenerlas. Sigue con un proceso de industrialización pues que sigue siendo netamente emisor. Y encima pues hemos conseguido reducir un poco pues, nuestro papel, digamos, de emisores de CO2 en el mundo. Ahora mismo, representando todavía más de un cuarto de la economía mundial, apenas somos los responsables de un 13% de la emisión de CO2. O si vamos por países, digamos, per cápita, pues también la Unión Europea está en una situación pues, bueno, que no es del todo, bueno, dentro de todo lo que es malo emitir CO2, pues vemos que hay otras economías que tienen que hacer un esfuerzo mucho más considerable. Somos también el continente, sin duda alguna, que más invierte en servicios sociales. Esto también es pura estadística. Y como veis aquí tenemos una Unión Europea que encima del 2007 al 2017 incrementa, digamos, ese gasto. Como continente, aquí también luego ya iremos, porque una cosa son los datos globales y otra es, pero vemos Reino Unido ya está fuera aquí en la gráfica porque ya no es Unión Europea, pero vemos que estamos pues, muy por encima del gasto social que puede hacer Estados Unidos, Australia, Canadá, y algo que no nos puede dejar de llamar la atención. Como veis, no hay, quitando Corea del Sur y Japón,
pero no hay ningún país emergente. Quiero decir, en este tipo de figuras de gasto público, social, tal, nos suelen aparecer estos países emergentes a los que me refería antes, como China o India. Eso también se ha tenido en cuenta. Tenemos otra serie de estadísticas, pues imaginaros, esta es la mortalidad infantil, materno-infantil, ¿no? Pues estamos pues muy por debajo, por ejemplo, la mitad de la de Estados Unidos, por no hablar de otros países también que superan a la mortalidad, digamos, por 5 o 6 o incluso por 10 países, en este caso si me puedo referir a China o Brasil, etcétera, etcétera. Somos los campeones del mundo en turismo, 1/3 del turismo mundial viene a Europa y va creciendo, y también, hay que decirlo, con todo lo críticos que somos con nosotros mismos, esa es una actitud muy europea, ser bastante críticos y pesimistas con nosotros mismos, eso viene la filosofía europea. Si cogemos el último dato que nos muestra Eurostat, todas las peticiones de asilo aceptadas en la Unión Europea, tienes que sumar otros 10 países del mundo para llegar a ese número. Es decir, o sea que nos puede parecer poco, hemos criticado, hemos pasado y seguimos viendo todas nuestras fronteras y vemos los dramas que suceden guerra tras guerra y lo que sucede todos los días, Ceuta, Melilla, Canarias, Italia, Malta, todo eso lo estamos viendo. Pero aún así, quiero decir que, no sé si esto consuela o no, pero la verdad, el resto del mundo es mucho peor. Somos también el continente, sin duda alguna, que más ayuda al desarrollo destina. El 56% del total de la ayuda al desarrollo mundial proviene de fondos de la Unión Europea. Eso es tremendo. El siguiente es Estados Unidos con un 24%. En una gráfica, una vez más, pues que tenemos un país como China que me aparece. Aquí me parece como ganante. Y somos también algo en lo que creo que sí que somos muy conscientes en el día a día aquí, cuando tenemos una cena y a lo mejor nuestra hija pues vuelve a las 3 de la mañana y no vemos que sea un problema. Esto no pasa en el mundo. Esto lo sabemos cuando viajamos por ahí. Somos sin duda alguna el continente más seguro para vivir. Sin duda alguna. Como veis en azul, con Australia o Canadá, pero en el resto, digamos, esta seguridad de la que disfrutamos, digamos, en nuestras calles en general, es algo absolutamente desconocido para la mayor parte de la población mundial. Me atrevo a decir para el 90% de la población mundial. Entonces, bueno, es un poco también para poner datos los que suponen un reto y los que también pues suponen, digamos, diferentes fortalezas que podemos tener como continente. Quería poner esto porque luego, si no, hay diferentes cuestiones de los ODS que merece la pena tener así, o diferentes actuaciones de la Unión Europea que sin todos esos datos, muchos más, nos cuestionará empezar aquí a dar datos y datos, que al final uno acaba con la cabeza pensando en otra cosa. Pero sin eso no se podrían entender. Entonces, aquí pasamos ya a dar un pequeño salto, ¿no? Me preguntaba Mariana al principio, ¿y nosotros qué podemos hacer? Bueno, sin entrar tampoco en una descripción de cómo funciona la Unión Europea, pues no deja de ser una unión de Estados, y qué papel tenemos los Estados nacionales o las naciones sin Estado, regiones, diferentes acepciones, en nuestro caso, ¿no? Podría ser Navarra. Bueno, tenemos un papel a priori a nivel de ejecución mucho más relevante del que parece. Estos son datos de la Unión Europea, una vez más, y el 70% de la legislación pues al final acaba pasando por el Parlamento de Navarra, en lo que viene de la Unión Europea, así como somos al final los ejecutores directos del 80% del presupuesto de la Unión Europea. Ejecutores no quiere decir que los podamos modificar las bases reguladoras, esto es importante, pero somos ejecutores del 80%. Esto no me voy a parar aquí. Y digo esto porque la Unión Europea lleva desde el año 75, que aprobó lo que era la política regional, como una política diferenciada de la Unión Europea, la cual destina un 35% de todo su presupuesto. Y lo hace por este gráfico fácil que vamos a ver comparativo, ¿no? Si ponemos podríamos poner cualquier otro dato, podríamos poner aquí datos de transporte, datos de natalidad, datos de lo que queréis. He cogido la renta per cápita porque, bueno, no sé por qué estaba a mano. Y en la renta per cápita podemos hacer una división ¿no? al año 2017 de cómo se divide por Estados miembros, ¿no? Y ahí pues, cada uno aparece, pues, más granate, pues, menos renta per cápita, verde oscuro, más renta per cápita. Este es el dato, pues, igual las estadísticas son siempre engañosas,
Este es el dato que podríamos ver si dividimos a la Unión Europea por estados. Pero este es el dato, el mismo dato, si lo dividimos por lo que dice la Unión Europea por regiones, que no tiene nada que ver, si me apuráis, con lo que hemos visto anteriormente, porque obviamente las diferencias, digamos, a nivel regional dentro de los Estados miembros es terrible, en todos los estados, me atrevo a decir, no solo en algo que a lo mejor nosotros ya sabemos, ¿no? La diferencia que pueda haber entre renta per cápita entre lo que es Euskal Herria, Cataluña, Madrid, con el sur de la península, el sur de Portugal, en Italia, sino se puede ver claramente que en Alemania hay una brecha que no se ha cerrado desde la caída del muro, o otros países que tienen una fama porque la tienen, que innovan mucho y porque tienen, pero bueno, tenemos países como Finlandia, pues que tiene una renta per cápita inferior a la de Navarra, por ejemplo, claramente. Entonces, esto hace que encima muy mal distribuida, tiene un norte francamente deficiente, hay que vivir en Laponia a 20 grados bajo cero, o una capital que es la que concentra pues, toda su riqueza, ¿no? Con lo cual, el hecho, entre comillas, regional, la política regional europea, es algo absolutamente necesario que se va aplicando luego en la ejecución de todas las políticas que va a tener la Unión Europea. Entre tanto, también nosotros somos conscientes de que tenemos que organizarnos también. Tenemos también nuestro ámbito de cómo organizarnos con otras regiones, con otras realidades que podemos tener en la Unión Europea. Y voy a destacar solo algunos de ellos, de lo que supone nuestra interacción con otras realidades, ¿no? Pues tenemos una organización que es el Arco Atlántico, que está subvencionada por el programa Interreg con cerca de 200 millones de euros, en el cual pues, tenemos un foro de cooperación, de relación con todas las aquellas regiones, naciones, aquí hay de todo, que les toca el Océano Atlántico. Nosotros nos colamos también, como Navarra, pues no, pero bueno, ahí ya podríamos entrar, ¿no? En la Navarra marítima, etcétera. La cosa es que históricamente pertenecemos a esta sociedad, a esta área atlántica de la Unión Europea. Con este fondo lo que hacemos son diferentes proyectos de cooperación para llevar a cabo diferentes políticas. Existe también la conferencia de regiones periféricas y marítimas, en la cual también participamos pues, todas aquellas que estamos, también en el mismo enclave, pero ya bordeando todas las fronteras de la Unión Europea, o tenemos también claramente pues, algunas más conocidas para nosotros, como son las cooperaciones que tenemos con las llamadas transfronterizas, en este caso con Aquitania, ¿no? La Comunidad Autónoma Vasca y Navarra, esta eurorregión en la que históricamente Navarra hemos estado saliendo, entrando, y llevamos por fin pues, 5 años de estabilidad, digamos, dentro, en el cual se aprueban diferentes fondos comunes y se desarrollan acciones, actividades de cooperación, en la cual tiene que haber operadores de todas las diferentes regiones. Y obviamente entramos aquí, va a tener más que ver con la parte final, que son los ODS. Esto es lo que es Bruselas, esto es solo un pequeño resumen. Bruselas es un conglomerado de políticas, Bruselas es la capital de la Unión Europea, y Bruselas tiene diferentes políticas adoptadas, diferentes programas. Esos programas son siempre programas cooperativos, o sea, para llevar a cabo cualquier política, obviamente las subvenciones o las líneas financieras que va a tener quiere obligar a los Estados miembros y también a las regiones a que cooperen entre ellas, y eso ha generado a lo largo de estos 50 años, me atrevo a decir, a partir del año 70 y poco, 75, que se crea la política regional, a la creación de un sinfín de redes, iniciativas que son las que van a promover y van a animar también a la cooperación en este caso, entre las regiones para la implementación y el desarrollo de diferentes políticas. Desde el año 2019, prepandemia todavía, pero muy próximo, noviembre del 2019, la Unión Europea, la Comisión, pero lo adapta la Unión, dice que va a tener para el periodo 21-27, los periodos de la Unión Europea son cada 7 años, y que vamos a hacer 6 prioridades, un continente más democrático, más social, pero las 2 primeras, que son las que más estamos oyendo ahora, era una
lo primero, una agenda verde europea, y vamos a hacer también la década digital. Son los dos grandes, digamos, vectores, también la cohesión territorial, con toda la Europa social, todo eso que me he referido antes. Y en este sentido, claro, cuando la Unión Europea dice eso, no se queda solo en un titular. La Agenda Verde Europea incluye una serie de acciones que se acercan a la centena, divididos en diferentes políticas, entre ellas muchas de las que estamos viendo ahora, ¿no? Descarbonización, movilidad eléctrica y un larguísimo etcétera. Todo ello lo que hace es que haya un paquete legislativo que se va a ir aprobando, y también va a haber una serie de líneas, digamos, financieras que se van a ir moviendo. Cada línea financiera, cada paquete legislativo te obliga a cooperar con los demás. A nivel legislativo, ¿por qué? Porque sería absurdo el estar implementando legislación por tu cuenta, que la legislación europea es directamente aplicable, pero que luego también tiene un amplio margen, digamos, de desarrollo. En segundo lugar, porque la cooperativa, como me he referido antes, va a tener sí o sí que ser hecha en cooperación con otras regiones, con lo cual ya estamos ahí. ¿Cómo encuentras cuando hay una convocatoria sobre baterías eléctricas? Bueno, pues a lo mejor si has estado trabajando en la Alianza de Baterías que se creó en el 2017, o en diferentes líneas de redes que puede haber en temas de energía de la Unión Europea históricamente, que llevan trabajando en Bruselas con la Comisión, en la cual ya llevan liderando pues 15, 17 regiones, pues bueno, pues te metes ahí y vas encontrando. Eso es Bruselas. Bruselas es un sinfín de contactos con otras regiones. Las convocatorias son la excusa que van moviendo, pero es también lo que obliga a cooperar y a que la Unión Europea pues, se vaya afianzando en sus diferentes políticas. Pero estas dos líneas que están muy ligadas a los ODS son claras. En primer lugar, el Pacto Verde se da por un lado porque sí es cierto que somos el continente que tiene una conciencia verde más allá que otros. Lo hemos visto, o sea, no había, me atrevo a decir ninguno, pues casi ninguno, digamos, que pueda tener riesgo de gobernar, con alguna excepción, que pudiera, digamos, escenificar ese negacionismo, ¿no?, ante el cambio climático, pues que hasta hace poco expresaba el presidente de Estados Unidos, ¿no?, Trump. Eso en la Unión Europea los hay, Si hablamos de Polonia y Hungría, podemos dar muchos ejemplos, pero en general ese hecho, digamos, verde, bueno, es cierto que está en la conciencia. La Unión Europea fue la que más impulsó los acuerdos de París, que son los que nos han llevado, digamos, a este objetivo de ser un continente climáticamente neutro para el 2050, y todo el trabajo que tenemos que hacer entre tanto. Pero también, no nos engañemos, la Unión Europea lo hace porque comercialmente vemos que es donde podemos ser competitivos. Claramente, no es solo una aspiración ideológica, es también una estrategia comercial. Esto pues, hay que decirlo también, hay que saberlo sin tapujos, por todos los gráficos que os he enseñado antes, por ese declive, digamos, de peso económico en el mundo, pues porque, francamente, resumiendo, la guerra de los precios hace muchos años que lo hemos perdido, y la guerra de la calidad también. Hace poco más de 10 años, por llevarlo el debate aquí, pues cuando íbamos a un chino, por entendernos, pues lo identificábamos, bueno, sea barato, pero una calidad pues que nunca iba a ser tan buena como otra tienda a la que podíamos ir. Eso ya ha pasado. De hecho, pues tenemos, ¿no?, pues, diferentes móviles, no sé si qué será, qué marca es, pero tenemos diferentes marcas ya chinas, las cuales la calidad es tan buena o mejor incluso que las occidentales. O sea, la batalla de la calidad también, digamos, se ha perdido, y se ha perdido en 10 años. No es que es un proceso de 30 años, que se ha perdido en 10 años. Con lo cual el sello verde es el único que nos queda. Ser la industria más verde, que es a donde tiene que ir el planeta, porque estamos matando al planeta si seguimos así. Tener la industria más verde, tener la movilidad más verde. Todas estas cosas que estamos oyendo, y que la pandemia y los fondos Next Generation han acelerado, es algo que ya viene trabajando la Unión Europea desde el 2008, desde que esos gráficos que os he enseñado ya empezaban a circular. Entonces, la apuesta verde es una apuesta doble, es una apuesta por los compromisos ODS. Yo creo que nadie, no dudo, que en el sentir, digamos, político de la Unión Europea sí que hay esa aspiración realmente de tener un planeta mejor, pero también hay una estrategia comercial detrás. Y de ahí vienen que sea Europa la que lidera los derechos de emisión,
a la industria aquí con diferentes tasas, entre ellos los derechos de emisiones, etcétera, para forzar ese cambio, y un larguísimo etcétera. Y también tenemos la otra gran reto, que es la digitalización, donde aquí sí que estamos muy retrasados. La pandemia también ha dejado en evidencia lo que ya veíamos claramente desde la última década. La digitalización no es el futuro, es el presente. Es el presente. Y en eso Europa tiene un retraso considerable. No tiene un retraso en cuanto a la digitalización industrial, en eso al revés, pues en robótica industrial, en sensórica, en predictiva, en inteligencia artificial aplicada a la industria, estamos igual o mejor, pero todos sabemos que Nokia fue por ejemplo, estoy poniendo ejemplos para que se entienda, pero Nokia fue fue efímero, y en apenas 2 años también perdimos esa iniciativa, digamos, digital, de tener no tenemos un espacio común de datos, pues no, tenemos una fragmentación considerable que está impidiendo, digamos, que tengamos ese despegue digital. Y también, ¿por qué no decirlo?, tenemos un retraso a nivel de sociedad. En otras sociedades han pasado del cero al todo, porque aquí también nos cuesta. Quiero decir, ya hemos conocido pues, a lo mejor a nuestros mayores que no han querido pasar la tarjeta de crédito, y pues aún quedan, seguro que todos con mi suegra. Estás grabando, pero esto no saldrá. Pero nunca ha querido dar ese paso. Claro, en otros países han pasado del cero al todo. Han pasado de eso a directamente ya tener la banca online con un teléfono digital que hace esos pagos, que hace todo, y se han tenido que adaptar sí o sí, y han dado ese paso. En nuestro caso, este escalonamiento pues tiene también un retraso en cuanto a la digitalización de la sociedad, pues que también son cuestiones pues, que tenemos que afrontar. Y a todo esto pues llega la pandemia. Y como he estado diciendo, con todo esto pues he dicho hasta todo, y los datos y todo ya estaban ahí, y llega la pandemia. Y la pandemia llega con la pandemia llega después del Brexit, además, escasos meses después del Brexit. Y el Brexit es como un despertar. Abrió, digamos, también en Bruselas, decir, oye, esto va en serio. Quiero decir, la Unión Europea no está aquí para siempre. O sea, que esto se puede acabar, ¿no? Este invento. Y eso hace que la reacción a esta crisis, en parte, y esto sí que no está escrito, esto sí es algo, una opinión personal, pero esto sí que hace obviamente que la reacción ante la crisis no tenga nada que ver con la crisis anterior. La crisis en sí no tenía nada que ver, pero aquí obviamente la apuesta fue rápida. La Comisión Europea, la pandemia empezó en marzo, nos metimos de lleno, a los 2 meses, para mediados de mayo, ya había propuesto lo que luego han sido los Next Generation, y la apuesta fue clara por fondos. No sé, nada de recortes, todo lo contrario, vamos a dar una liquidez, algo a lo que se había negado Alemania siempre, que era a que la Unión Europea emitiera deuda. Se está haciendo ya, y se hace también un reparto proporcional a lo que cada quien ha sufrido en la crisis. Por eso, en este caso, los estados español e italiano son los que más han perdido en la crisis, pues son los que más fondos en este sentido van a recibir. Para que os hagáis una idea, con la gráfica de Andrés, el Estado español pierde un 11% de su PIB en el año 2020. Eso no sucedía desde la guerra civil, por cierto. En Navarra es algo menos, perdemos el 8,3% del PIB en un año, el 2020. Para hacernos una idea de que algo así era totalmente inimaginable, eso, guardé en hemeroteca una noticia de finales de enero del 2020, en la cual era una noticia muy dramática que no sé quién, era un banco, BBVA, iba a rebajar 0,1% la previsión de crecimiento. Y eso era una noticia terrible, 0,1. Luego bajamos un 8,3% en Navarra, un 11% del Estado. En el conjunto de la Unión Europea se bajó un 6,4% del PIB. China creció un 2% en 2020. También eso. Entonces, la idea, digamos, de este fondo es hacer de la necesidad virtud. Es decir, se conjunta todo este cóctel, y lo que se hace es inyectar este gran fondo para que podamos poder asumir ese reto de transformación. Estamos hablando, no es la charla de hoy, pero los ODS están ligados a todo esto.
Eso podría dar para otra, o si queréis luego en preguntas podemos extendernos más en qué consiste esta transformación tanto ecológica como digital que estamos afrontando. La transformación ecológica es algo de lo que hablaremos aquí también en ODS. Nos hemos comprometido. 2015 se aprueban los Acuerdos de París, un tratado internacional en el cual la Unión Europea se compromete ni más ni menos que a ser un continente neutro para el 2050. Se compromete y lo firma. Año 2018-19, la Unión Europea como tal aprueba los diferentes reglamentos y directivas llamados el paquete de invierno, se llama así porque empiezan en el 16, se aprueban durante el 18 al 19 y ya mercado eléctrico, mercado energético, gobernanza, movilidad, o sea, hay una serie de legislación en la cual nos comprometemos ya legalmente. Hay una serie de compromisos legales que tenemos que cumplir y algunas otras cuestiones pues, que nos afectan claramente a la legislación y tenemos que empezar también a movilizar. Y o sea, pasamos del dicho al hecho, tanto que digamos que es lo que se ha estado reclamando siempre, que no fueran solo declaraciones, sino que fueran hechos. Y esa descarbonización, insisto, va a ser va camino a ser un hecho. En cuanto a la digitalización, aquí es menos de legislación, aquí el problema es una compañera de Aranzadi y trabajamos con datos. Lo que no tenemos en Europa son esos datos. Cada quien trabaja con sus datos cerrados y eso es lo que nos genera en gran parte es un poco más complejo de entender, pero nos genera una falta de competitividad con el mundo pues, considerable. Entre otras cosas también por nuestro ser europeo. Es decir, la privacidad para nosotros es una cuestión muy importante. Y aquí pues, te salen las páginas de cookies, te salen y uno no quiere compartir, está prohibido el compartir datos de menores o fotos, etc. O sea, hay una serie de condicionantes que aquí también damos por hecho que no existen en el resto del mundo. En gran parte de los países asiáticos los datos no existe la privacidad, porque los datos son del Estado directamente. Pero eso hace que luego pues, puedas tener infinidad de datos para crear gigantes informáticos, ¿no? Pues como Alibaba. O sea, para que nos hagamos una idea, eso tienes muchos datos o no puedes crear ese tipo de empresas. Otra cosa es que queramos hacerlo hoy, creo que eso está ahí. Y en Estados Unidos el concepto de privacidad pues, también es muy diferente. Entonces, los retos son enormes, hemos visto con diferentes gráficas, pero todo eso ha ido siempre acompañado de un paraguas mayor, que son los ODS. Son los 17 compromisos de desarrollo sostenible que se firmaron desde el 2015 y coincidió con el Acuerdo de París de Cambio Climático, que no tiene que ver, es una agenda 2030 sobre el desarrollo sostenible, y estos 17, aquí, se me voy a adelantar un poco, es que no he puesto, se me ha olvidado el poner los que no son los 17, pero bueno, son el arcoíris, esto ya imagino que ya sabréis, son arcoíris, cada uno de ellos identifica uno de los 17 objetivos de desarrollo sostenible a los que todos los estados del mundo, la práctica totalidad, se comprometieron, porque estuvieran establecidos en el 2030. Aquí sí que os quería, si no hay internet no pasa nada, os he traído, pero aquí la verdad es que en el gobierno de Navarra se está haciendo ya desde hace unos años, desde el 2018, desde la pasada legislatura, un ejercicio de transparencia total. Esto lo puede consultar cualquiera, está en abierto, aquí está la dirección. Si se pone en Google ODS Navarra, puede entrar a esta aplicación y es una página web en la cual vemos la descripción completa de lo que son los ODS, vemos un informe anual que se hace de seguimiento en Navarra y vemos también un resumen de cómo va cada ODS y cómo se va implementando en Navarra, que es un poco lo que os quería resumir aquí en esta pequeña introducción. He distribuido los ODS no de uno en uno y explicar cuáles son y tal, porque yo creo que eso pues, lo vamos viendo, sino en cómo se están aplicando en Navarra. Cómo vamos en Navarra en relación a las exigencias que se marcan desde Naciones Unidas, que también son exigencias que adapta y adopta la Unión Europea y que aquí al final lo que tenemos, porque hay una obligación que va, digamos, en cascada, pues como nosotros tenemos que demostrar también que estamos haciendo en la medida de nuestras capacidades, que será también la pregunta al principio,
cómo podemos ir desarrollando diferentes medidas. En esta aplicación se puede ver claramente no solo con semáforos, si vamos en verde, amarillo, rojo, pero bueno, también hay una explicación detallada con datos, que podéis entrar, se puede consultar el por qué se considera pues, que vamos mejor, peor o tenemos dudas sobre la aplicación. Estos son los objetivos en los que a priori en Navarra, según los datos que disponemos y contrastándolos, tenemos una mejor posición. El primer circulito, no lo he puesto aquí la leyenda, pero el circulito es cómo va Navarra con los objetivos que nos hemos autoimpuesto. Navarra se hizo un ejercicio, se puso por cada ODS, cada objetivo de desarrollo sostenible, nosotros nos vamos a marcar un desarrollo. Es decir, cuando lleguemos a energías, que no está en verde, el objetivo de la Unión Europea, cuando se aprueban los ODS, será que un 32% de la energía renovable fuera, de la energía total fuera de origen renovable. En Navarra pusimos el 45%. ¿Vale? Entonces, estos son, el primer circulito marca el objetivo que nos hemos autoimpuesto en Navarra, porque así lo hemos querido. El segundo nos marca la relación de cómo vamos con respecto al Estado español, que es quien además al final tiene que hacer el informe final anual para mandarlo a Naciones Unidas. Y el tercer circulito es el que nos indica cómo vamos respecto a la Unión Europea. Si Navarra estamos haciendo, si vamos en buen camino o no vamos tan bien. Y en este sentido, los primeros ODS, como veis, son en los que la verdad es que Navarra va muy bien. Va muy bien no quiere decir que estemos haciéndolo bien. Quiero decir, esto es una comparativa. Me explico. En el fin de la pobreza o hambre cero, aquí, por ejemplo, somos, y eso es así, una de las regiones de referencia en el mundo. Dentro de la Unión Europea, que hay 271 regiones, por ejemplo, a nivel regional, los NUTS 2 que define la Unión Europea, somos la número 12, ocupamos el número 12 en cuanto a menor población de riesgo de pobreza. ¿Lo estamos haciendo bien? No, hay que hacerlo mejor. O sea, esto no quiere decir que hay que caer en la autocomplacencia. Pero quiero decir, la verdad es que en este indicador, por ejemplo, los indicadores de fin de la pobreza o hambre cero, tenemos unos indicadores que son más positivos que otros. No sé cómo decir, porque no puedo decir vamos muy bien y ya está, porque sigue habiendo en Navarra cerca de un 15% de población que está cerca de estar al umbral de la pobreza. Quiero decir que por eso digo, pero esto es un indicador de cómo vamos respecto, insisto, al Estado español y al resto de la Unión Europea. En salud y bienestar se cuentan otro tipo de parámetros. Educación de calidad son los datos luego que salen y que vemos también que hay los objetivos autoimpuestos o con la Unión Europea, pues no vamos, hay señales, digamos, que puede haber cierto peligro, digamos, de no poder cumplir, así como industria, en innovación o en ciudades o comunidades sostenibles. Hay otros en los que, como veis, los semáforos pues son claramente más preocupantes, son directamente naranjas o directamente rojo. Rojo quiere decir que no estamos cumpliendo bien estos objetivos que nos están marcando la Unión Europea. El primero es el de igualdad de género, que no acabamos de superar, digamos, las diferentes brechas que teníamos como objetivo como Navarra, y si lo comparamos tampoco, no solo como Navarra, es el primero, sino que si nos comparamos con el Estado español no estamos creando ningún hecho diferencial y tampoco con respecto a la Unión Europea. Estamos estancados y tampoco vamos ni patas adelante, hay mucho por hacer. En energía también, eso insisto, daría para otra charla completamente diferente con todos los retos energéticos que tenemos por delante, pero como veis, tenemos todo por hacer, incluido también en la reducción, aquí sí, de la pobreza energética. En cuanto a la transición, digamos, a una energía no contaminante, pues vamos mal. Vamos mal porque en Navarra, del 100% de la energía que consumimos, el 79% sigue siendo fósil. Esa es la realidad de Navarra hoy en día, en este momento. En este momento de la energía que producimos, el 79% la estamos quemando. Estamos quemando petróleo, estamos importando petróleo, gas y carbón. Y un 5% todavía de carbón que seguimos quemando en Navarra. Y esa transición pues es el reto que tenemos por delante. Pero luego también tenemos ya algunas, como veis, ya producción y consumo responsables, lo cual aquí entramos también en criterios de economía circular y otro tipo, digamos, de nueva economía, en eficiencia, pues aquí hay también grandes pasos que dar. En este caso también aquí se aprobó
una estrategia de cambio climático y una estrategia de economía circular que pusieron unos retos, como veis en Navarra estamos peor, unos retos muy ambiciosos, pues que va a costar cumplirlos, pero no vamos a tener otro remedio, pues en cuanto a residuos, como veis, energía otra vez. Esto, como digo, por no alargarme más de la cuenta, o sea, todo esto son datos absolutamente consultables, o sea, se pueden consultar directamente en la web, son abiertos, se renuevan cada mes y cada uno de ellos pues, podemos entrar a mayor detalle. Ya para ir acabando, aquí en Navarra ya desde hace unos años pues empezamos a elaborar una serie como gobierno de Navarra, pero en colaboración, digamos, he traído hoy solo lo que es la especialización inteligente. Hay otras muchas estrategias que se hicieron también en abierto, pero la especialización inteligente pues un proceso, digamos, más económico, empresarial, si se puede decir, pero sí que se hizo de una manera abierta, participativa, en la cual pues, tiene una asamblea, digamos, que la conforman 100 personas de diferentes ámbitos académico, industrial, innovación, formativo, también de la sociedad civil, diferentes asociaciones, y son las que cada año, cada 3-4 se revisa, van definiendo un poco cuál es el objetivo que queremos para Navarra, ¿no? Dentro de 2030, todo esto se empezó a hacer también con el paraguas de los ODS. Y se significa que en Navarra, en forma de árbol, como veis, pues todas las diferentes raíces pues, que tiene que tener nuestra economía, nuestra sociedad, también a la hora de poder producir ese cambio, pues que nos tiene que dar esos frutos, digamos, de una economía más sostenible, más renovable, dentro de lo que es el desarrollo también de una innovación en sectores básicos para Navarra, como son obviamente la automoción, la industria renovable también, la industria biomédica que está creciendo de una manera impresionante en los últimos 20 años, o también obviamente la agroindustria, pues que también es hoy por hoy el sector que más empleo procura a Navarra. Todo esto sumado a una larga, digamos, lista de diferentes estrategias. Se menciona ayuda del clima, pero está la política industrial, la política de innovación, que son los que luego se tienen que plasmar año a año en los presupuestos generales. Y ahora lo que tenemos en Navarra y lo que tenemos delante, que eso también daría para otra charla, es cómo vamos a implementar y a ejecutar también estos fondos de la Unión Europea que están encima de la mesa, pero la verdad, muchos de ellos no acaban de cristalizar por diferentes motivos, pero es cierto que algunos de ellos, lo que es eficiencia energética, sí, muchos otros todavía están por ver. Pero, bueno, he querido hacer un repaso rápido. O sea, hay muchos datos que nos podemos sacar el tintero. No he querido ya detenerme porque sabía que me iba a alargar casi no una hora, no era mi intención, pero sí los 45 minutos se iban a volar rápido. Pero sí que es muy importante el saber que lo globales que somos. Es algo que se repite mucho, pero he querido hacer mucho hincapié en ese inicio de presentación de lo que no solo es Navarra en el mundo, sino lo que es Europa en el mundo. Somos ese 6% de la población mundial, como decías, es un dato claro, con una economía que tiene muchísimos retos, muchísimos, una economía y una sociedad, porque va ligado. No me he metido a hacer tampoco una explicación, digamos, de la geopolítica, pero el que la primera potencia mundial, digamos, no vaya a tener un sistema político con todos los defectos que pueda tener occidental, va a generar también muchas tensiones. A nivel geopolítico estamos viendo que hay muchos países que ya no están mirando hacia Europa, sino que están mirando hacia Asia, con todo lo que ello implica, dígase Turquía, Rusia, etcétera. Toda la crisis energética que tenemos ahora mismo encima de la mesa es gran parte por eso. Ya no somos el cliente más interesante para Rusia, ahora es China. Si tiene que bajar la producción y subirnos el precio, lo hace. No sé cómo decir, esto es la ley del más fuerte, si me permitís, pero el gas es suyo, pues cierran el grifo y lo venden al que le está pagando mejor, que en este momento es China. Eso es perder, digamos, ese núcleo, no nos engañemos, esa pérdida, digamos, de peso en el mundo conlleva toda esta serie también de retos que son los que nos van a venir.
Entonces, en medio de todo eso, obviamente, tenemos que crear esa competitividad, tenemos que crear ese desarrollo industrial, pero ese desarrollo tiene que ser sostenible, porque si no, no puede ser. Y en ese marco es en el que entra este desarrollo verde, este anclaje, digamos, a todo lo que hagamos con los ODS, porque el desarrollo sostenible no es solo medioambiental, es un desarrollo sostenible social. Y también aquí me detengo ya para acabar. No hay continente que tenga este concepto, digamos, social en el mundo. No existe. Cualquiera que tenga un familiar, que lo tengo y conocéis en Estados Unidos, os puede contar lo que es la sociedad americana, por no hablar de luego sociedades asiáticas donde no existe ese concepto de universalidad de la salud, de las pensiones, de esa protección social y también, como os he demostrado, a pesar de lo mal que lo estamos haciendo ahí sí, de esa política, por ejemplo, de solidaridad con el mundo. Insisto, no es autocomplacencia, pero es que si vas a otras partes del mundo, este debate ni lo han tenido. En plena guerras de Afganistán, de Siria, ni siquiera lo han tenido encima de la mesa. Entonces, ese sello verde, ese sello social y ese reto también digital, porque el desarrollo del mundo va a ir en consonancia, todo eso está contenido en los ODS. Todo eso, todos esos 17 retos de los ODS son, al final son el paraguas para lograr ese desarrollo que todos queremos. Y todo eso lo hacemos pues, por esta frase que muy bien sabéis, con la que solíamos acabar siempre cualquier intervención, y seguimos haciendo que tenemos en Bruselas, porque al final fue Shakespeare el que nos puso este reto encima de la mesa hace 400 años, ¿no? De ser la maravilla del mundo, así que recogemos el guante y tenemos que trabajar para que así sea. Eskerrik asko. Zuri. Otra cosa es cómo nos enfrentamos a esos retos, ¿no? Si vamos a seguir manteniendo esa centralidad de controlar o si realmente pensamos, por ejemplo, yo estoy pensando en las energías renovables o, por ejemplo, en la cuestión alimentaria y toda la industria dependiendo de la cuestión agroalimentaria, ¿no? Cuando realmente lo que estamos viendo es todo lo contrario. Por ejemplo, los ganaderos del norte pierden y los del sur. Yo, por ejemplo, soy de la Ribera y había cantidad de vacas lecheras. Eso desapareció total y absolutamente y no hace tantos años. Tengo muchos, pero no hace tantos. Los ganaderos del norte lo están pasando también de a kilómetro y, sin embargo, estamos permitiendo unas granjas descomunales que justo hacen todo lo contrario. No hacen una economía verde, hacen todo lo contrario. Ensucian y estropean el agua, el medio, todo lo que pueden. Nos está pasando lo mismo con la respuesta social con respecto a la energía renovable, las placas solares o los aerogeneradores. Dices, claro que necesitamos, pero no hay otra forma de hacer que no sea enormes campos que se está vendiendo, el terreno navarro se está vendiendo. Tenemos una mesa sobre el agua el día 15 de noviembre y nos dicen, los de la plataforma de apoyo al regadío tradicional, nos dicen, no, o sea, Lerín está desapareciendo. Llegamos a tener 3.500 habitantes y en estos momentos, en cuestión de 40 años, resulta que estamos en 1.800 y de los 1.800 tenemos 500 que son son musulmanes ellos, pero es mano de obra muy barata. Y lo que están haciendo los propietarios es vender, pero vender a gente que viene con capital, pensando en concentraciones parcelarias para otro tipo de explotación. Y desde luego no están pensando en una explotación que favorezca al medio ambiente. Es decir, ¿cómo se compagina todo eso? Las placas solares, por ejemplo, están vendiendo, les está pasando con las placas solares o los aerogeneradores lo mismo que pasó con la industria del cemento. El agricultor que ya se siente mayor y no tiene gente que siga la tierra, ¿qué hace? Vienen y le ofertan un dinero superior al que puede conseguir normalmente y están vendiendo hectáreas y hectáreas de terreno. En principio, toda la cuenca de Pamplona y más son cemento. Eso no es y para esas construcciones, energía fósil se gasta como por un tubo, ¿no? Es decir, ¿cómo encaja todo eso con esos 17 puntos? O, por ejemplo, la cuestión transporte. En Navarra, por ejemplo,
Lo ideal hubiera sido la doble vía para el tren de mercancías y tren que se puede electrificar con mucha más facilidad, ¿no? Para que el transporte sea no contaminante, y sin embargo se está propiciando todo lo contrario: camiones para transporte de productos y coches particulares, que es lo que nos promueven a comprar cada uno nuestro coche para desplazarnos, y sobre todo porque no hay tren. Y el tren de alta velocidad, si llegara a fraguar, no tenemos una estación, nos han cerrado las otras. Es decir, eso no promueve un sistema más sano y más limpio de... ¿Cómo encaja todo eso? Es decir, que esos 16 principios, supongo que son asumibles por todo el mundo, y si nos dijeran tenemos que dejar de consumir tanto, posiblemente fuéramos aceptándolo en favor de un planeta más sano, pero a nivel de pequeñas comunidades, ¿cómo encajan estas contradicciones que estamos teniendo? Lo primero que tenemos que tener claro, porque si no, es que cada uno de nosotros contamina y consume. Es decir, ahí hay diferentes datos que cuando el ser humano hace 200.000 años, digamos que consumíamos solo las kilocalorías necesarias para nuestra supervivencia, unas 2.000 al día, por poner así, redondeando. Pero en cuanto el ser humano ya empieza a controlar el fuego, eso se duplica, ya empieza a generar energía. El fuego por sí ya es energía, empieza a consumir árboles, a cortar leña, a provocar algún desastre que otro. En cuanto el ser humano da el paso de la agricultura, se estima que ya el consumo energético que provoca cada ser humano sube a más de las 20.000 kilocalorías al día. Y todo eso va exponencialmente subiendo hasta la revolución industrial, en la cual ya se alcanza ya más de 100.000, y hoy se calcula que cada uno de nosotros consumimos al día, o generamos, digamos, un consumo de unas 270.000 kilocalorías al día. O sea, son, no sé, mucho más de lo que era al principio. También es cierto que no nos olvidemos que hay ciertas cuestiones que nuestros antepasados hubieran ignorado. Quiero decir, el poder estar siempre en una casa, bueno, tener la oportunidad, ya me he referido a diferentes datos y estadísticas, pero en la que tenemos calefacción, tenemos un frigorífico, es decir, hay ciertas cuestiones en las que vive una pandemia, tenemos una salud universal, en las que tenemos un sistema, digamos, social que nos va permitiendo. Es decir, también hemos dado unos pasos de gigante, que hace 100 años nadie se hubiera esperado algo así. Hay un reparto social, que ya la discusión no es decir, en cuanto, dónde está la línea, pero no que tiene que haberlo. Hace 100 años ese era el debate, por ejemplo. Entonces, digo, no por perder esto de perspectiva. Esto como introducción. El tema energético, el tema agrícola. O sea, por ejemplo, la aprobación, y eso está ahí, de la granja a la mesa, que es una estrategia europea que tiene también, insisto, no es una estrategia. También hay una serie de conceptos jurídicos, de normativa jurídica, que es de obligado cumplimiento. Por ejemplo, que para el 2030 el 25% de la producción agrícola provenga que sea bio, que sea ecológica. Por ejemplo, hay una serie de obligaciones que se están introduciendo paulatinamente para provocar también que la propia producción agraria o ganadera sea más acorde con el medio ambiente, sea más sostenible. Entonces, hay cuestiones previstas, las macrogranjas, eso no es un tema europeo, pero aquí sí que se ha adoptado, digamos, una negativa, digamos, a dar licencia, porque se entiende que van contra todos estos principios. Hay cuestiones. El tema energético, aquí es donde queramos ver el vaso. Ahí a lo mejor no hay mayor barbaridad que lo que estamos haciendo ahora. No hay mayor barbaridad. Y así nos van a acusar nuestros, dentro de 20 años lo diremos a nosotros mismos. O sea, sabéis que a los hijos siempre les gusta decir, ay, ¿cómo te ven de viejo? ¿Cómo era posible salir sin móvil? ¿Qué hacía? Estoy sin móvil, siempre te viene. Bueno, yo les decía a los hijos, no hace mucho, cuando contéis que vuestro aita tenía un diésel, va a decir, pero qué salvajada era aquello.
¿Qué salvajada era un viaje a Lezama, ir y volver, que estés quemando 4 litros de gasóleo? Solo por ir a Lezama y volver. Estoy diciendo ya un sitio más lejos, porque es lo que gasta un coche. Y eso es una salvajada. Cada vez que ponemos la calefacción en casa, no queremos vivir a 15 grados. En general, no, los que podemos, es decir, no, pues pones y yo tengo en el bloque, en la calefacción central, pues ahí está puesta, etcétera. Y eso, insisto, lo estamos haciendo a base de comprar energía, además. O sea, el actual sistema es sucio, porque más sucio no puede ser que quemar fósiles, lo hemos visto, pero sucio porque, claro, y no sé si a mí no me consuela el hecho de saber que como el pozo de petróleo está en Kuwait y no me entero todas las barbaridades que hacen para extraer un litro de petróleo. No soy experto en eso, pero me imagino que no hace ni falta, ¿no?, el ver en qué tipo de condiciones, ya no solo medioambientales, sino sociales, digamos, trabajan ahí pues seres humanos, porque al final es de lo que hablamos, con el gas y de ida. Entonces, lo cierto es que aquí, por primera vez también en la historia, la tecnología se ha juntado con la economía. O sea, aquí hace 30 años seguíamos ese modelo de un 100% de sociedad carbonizada, o sea, quemábamos todo. De 30 años aquí fuimos pioneros, puso el Parque del Perdón, puso luego el de Leiza y luego vinieron otros muchos. Eso ha conseguido que ese 100% se convierta en un 79%. Es mucho. Hemos sido de las pocas regiones en el mundo que había un objetivo que era 20-20-20, que era el objetivo reducir el 20% de las emisiones y el otro 20%, el otro era para el 20%. El año 20 reducir un 20% de las emisiones respecto a 90 y que la energía total producida, un 20% fuera renovable. Se lo cumplimos sobradamente en Navarra, fuimos de las poquitas en el mundo que lo hicimos, porque ves lo mal que estamos. Entonces, ¿hay que llenar de macroparques? No. ¿Hay que establecer unos límites? También. ¿Que no es competencia Navarra? También. Porque el sector de la ordenación energética es una competencia que el Tribunal Constitucional estableció que era estatal. ¿Que eso no nos gusta? No. ¿Vale? ¿Que son procesos también garantistas? Sí. No hay parque que se vaya a poner sin una declaración de impacto ambiental positiva. No hay parque que se vaya a poner sin una autorización, digamos, en suelo no urbanizable positiva, en el cual se valora también todo el procedimiento de impacto en suelo agrícola y ganadero. Eso se evalúa a la hora de conceder la autorización. Y mientras hay exposiciones públicas, etcétera, todo eso está. ¿Qué pasó el año pasado? Pues que se adapta la legislación europea. La transposición tiene que ser hecha por parte del Estado español, no podemos hacer una transposición directa en Navarra, y lo que se hace es, se publica un Real Decreto Ley en verano del 2020, en el cual se dice, bueno, tenemos que cumplir estos objetivos de descarbonización, el 42% de la energía va a tener que ser renovable en el año 2030, pone ese objetivo, porque es verdad que es un objetivo que llena la Unión Europea, pero abre la persiana de golpe, no ordena, no pone, decir, oye, pues mira, hay un plan nacional de energía y clima, eso viene de un reglamento europeo, todos los estados europeos tienen el PNIEC, el Plan Nacional de Energía y Clima. Entonces, en el caso del Estado español, aprueba el plan y dice que tenemos que tener 161 gigas producidos por energías renovables para el 2030, pero lo que no hace es establecer pues, una ordenación, digamos, de pues el 2021 serán tantos, el 22 tantos, no, abre la persiana de golpe. Lo que tenemos es una avalancha de petición de autorizaciones de parques pues que ha sobrepasado mucho lo que nadie había imaginado. Eso por un lado, y eso no es positivo porque causa también esta reacción de decir, ¿qué es esto? Aquí de repente nos vais a llenar de parques, cierta. No hacen falta tantos además. Y eso sigue cayendo por su propio peso porque, para empezar, ni hay capacidad de evacuación de todo lo que se ha propuesto hacer, no la hay, y no hay necesidad. Eso también desde ya. Entonces, esperamos que ahí no tenemos capacidad para prohibir. De hecho, en Navarra, aunque parezca mentira, Miguel Sanz fue el que publicó un decreto en el año 1996, el día de Navidad, 24 de diciembre, le daba el linchero, estableciendo una moratoria, que fue tumbada por los tribunales. O sea, eso para responder. Entonces, no hay capacidad legal, digamos, para
digamos, para parar ese proceso. Y tampoco podemos hacerlo. O sea, de verdad, no hay mayor barbaridad que lo que estamos haciendo. Si no somos conscientes de ello, y claro que habrá que sacrificar, y lo digo así, pues si habrá que poner parques eólicos, habrá que poner parques renovables, porque, insisto, son eficientes. Son económicamente eficientes y la tecnología nos los ha puesto encima de la mesa. Entonces, podemos llegar a una descarbonización de la sociedad. Es que lo tenemos al alcance de nuestra mano. Claro que sí, nada es gratis. Nada es sin enterarnos como está ahora, porque ahora lo estamos importando, como digo, pues el petróleo viene de donde viene y el gas de donde viene y no nos enteramos. Vienen unos camiones cisterna que vienen a la noche, o unos gasoductos que no los vemos y así estamos haciendo la barbaridad que estamos haciendo ahora. Entonces, con todos los peros y el debate que tiene que haber, pero lo que no podemos entrar nunca, y eso fue el ejercicio que hemos hecho en esas mesas de diálogo, es entrar en el blanco o negro. No podemos entrar en eso. Y unas soluciones intermedias, es decir, no centralizar todo, como dices, viene de Europa, viene de Madrid y nos dice, no, hay que cumplir estos objetivos. No se puede descentralizar y hacer en pequeñas dosis. Por ejemplo, todas las nuevas construcciones. ¿Por qué no se ha obligado, por ejemplo, a tener placas solares en los tejados que eviten el consumo de energía eléctrica, que lo cambien por la energía eléctrica de las placas solares? Eso puede ser perfectamente factible y eso reduce la posibilidad de grandes campos solares, porque ya estarían ¿no? O con los molinos pasaría exactamente igual. ¿Por qué destrozar el medio ambiente cuando estamos procurando que salga adelante con grandes parques de aerogeneradores? No se pueden distribuir y hacerlo de forma más no tan centralizado y procurar qué, sino una autogestión con la cuestión alimento, con la cuestión ganadería, exactamente igual. Es decir, buscar ese equilibrio de por pequeñas zonas, no pensar de esa globalidad, sino al revés, descentralizar y hacer en pequeñas. Eso sería un paso intermedio, ¿no? Y se está en ello. O sea, el autoconsumo, y de hecho vamos a ver... Va a haber fondos Next Generation, por cierto, europeos que van a estar dedicados ahora. En apenas de días se publicará aquí en el Boletín Oficial de Navarra un impulso enorme para el autoconsumo. Y con unas subvenciones de 12 millones, eso no había pasado nunca, no teníamos capacidad para semejante inversión, y lo va a haber para el autoconsumo directamente. O sea, el autoconsumo hay que potenciarlo y se va a potenciar, hay consenso. Hubo un debate en el Parlamento de Navarra el otro día, había consenso en todos los grupos. Que el autoconsumo, desde luego, había que potenciarlo al máximo, además, pero no hay ni un solo número encima de la mesa que permita pensar que eso es suficiente. El autoconsumo nunca va a ser suficiente. Lo digo porque, por ejemplo, sí que tenemos experiencias y estamos apoyando. Hay un servicio de energía que además presta consultoría, no solo ya apoyo económico y tal, sino que se está, porque están yendo técnicos, y tenemos algún proyecto enormemente interesante y con mucho potencial en diferentes pueblos de Navarra, pero por ejemplo uno en concreto, que tuvimos una reunión la semana pasada, un debate abre otros, es decir, nos decía aprovechamiento de tejados. Bueno, pues bien, pues resulta que en este pueblo en concreto un 62% de los tejados estaban o protegidos o catalogados por cultura, por Príncipe de Viana. Entonces no se puede tocar, no puedes poner un techo solar. Es un debate a hacer. Entonces, bueno, los que están protegidos, imagino que no habría duda. Con los que están catalogados, ¿se puede o no poner una placa solar en un tejado? Entonces, bueno, ya empieza uno de varios debates, Luego habrá quien simplemente no quiera poner, porque no le da la gana en su tejado o porque lo tiene muy deteriorado. Tampoco se podría, se lo obliga a cometer una serie de obras. Entonces, el autoconsumo pues son pequeñitos ejemplos, pero aún así, digamos, todos los tejados que pueda haber en Navarra no darían para abastecer, ni por asomo, la necesidad energética que tenemos. No nos olvidemos que en Navarra un 30% de nuestra economía es industrial, que cuando alguna se va lo sufrimos mucho. O sea, queremos que se quede, pero que sea lo más sostenible posible. Luego tenemos industria que es electrointensiva de manera importante. Todo lo que caliente cualquier proceso necesita una energía que no somos conscientes ni de la cantidad que necesitamos. Pero todo lo que tenga un horno, cualquier proceso que tenga que subir un producto, este mismo móvil lo han calentado. Hay procesos de más de 80 o 100 grados, diferentes
todo eso necesita un horno y yo qué sé, pues si tenemos una chimenea podemos ver lo que cuesta meter leña, pues eso es energía al final. Entonces, eso sí, pero por supuesto que el autoconsumo tiene que ser. Lo que también os digo es que los macro, o sea, hablando en números redondos y lo que hay encima de la mesa, porque es lo que tenemos ahora en el departamento. Ahora mismo hay 72 parques publicados ya en periodo de exposición o ya casi en línea de tener o no una declaración de impacto ambiental. Hay 72 publicados en el Boletín Oficial de Navarra. Yo creo que de esos 72, de 67 no se habla de ellos. No parece, a priori, porque tampoco había alegaciones, no hay una contestación social excesiva hacia ellos. La inmensa mayoría de los mismos, son periodos de exposición pública en los cuales recibes alegaciones o no, y todas y cada una de ellas hay que publicar. De esos 72 que os digo son los que son competencia navarra. O sea, Navarra tiene competencia para iniciar el trámite y un marco legal que no es nuestro, insisto, es Real Decreto Ley, pero sí que tenemos aquí de los que son menos de 50 megas. 50 megavatios son en un parque eólico, son 6, 7, 8 torres, según la torre que ponga, sabéis que ahora son más grandes pero más eficientes, estamos hablando de entre 6 y 8 torres, y si son fotovoltaicos son 5 hectáreas. 5 hectáreas no es un macroparque como otros, que sí queremos, porque sí que tenemos 12 proyectos que cuando superan los 12 megavatios de potencia, esos se tramitan directamente en el Ministerio, que ya ni siquiera es el Gobierno Navarra el que interviene. Lo único que hace, entre comillas, lo único el Gobierno Navarra es emitir una declaración de impacto ambiental, es así que está aquí. El Ministerio luego va a emitir otra, pero lo normal es que se hace aquí. Y eso sí que hay, de esos 12 sí que hay unos que son de unas extensiones que superan, si estamos hablando de algunas fotovoltaicas de más de 300 megavatios, ahí estamos hablando de, si os he hecho la comparativa de 10 hectáreas por cada esto, pues ahí estamos hablando de 300 hectáreas de ocupación, etc. Pero son 12 en total, no son solo fotovoltaicos, también hay eólicos. Pero es lo que os digo, o sea, no, yo lo tengo claro, quiero decir, es eso, pero no quiere decir todos, que tampoco hace falta todos, ¿vale? También es verdad que lo óptimo hubiera sido, como han hecho en algún otro país de Europa, lo han hecho de manera escalonada, quiero decir, primero no produce esta alerta social que está produciendo, porque claro, la verdad es que hemos pasado, eso es cierto, el año 2018-19 de tener una media de peticiones de 2-3 al año a 72. Claro, es una escalada, y ni os cuento en otras comunidades autónomas. En Aragón han superado los 700 peticiones. Entonces, pero no hay que poner esa cara tampoco. Quiero decir, a lo que voy es que, por supuesto que hay que ordenarlo, pero ser seguros que la declaración de impacto ambiental la van a hacer técnicos. No la hacen, digamos, no, aquí no hay voluntades políticas, os lo puedo asegurar. Navarra no hablo de otras comunidades, en Navarra no hay. De verdad que son documentación que es técnica, recurrible además por cualquiera de las partes, que en algún caso pasará. Y también luego, en el último, o sea, al principio hay tres partes. Una es, recibes la petición y se abre un periodo de exposición pública. Eso hace el Departamento de Desarrollo Económico como titular de energía. Y esa exposición pública pues tiene una duración de un mes, que es la que marca la ley, que puede ser extensible. En algún caso se ha hecho, pues se acaba de hacer con el parque de Safir, por ejemplo. Luego eso pasa a una declaración de impacto ambiental que tiene que pasar el parque con todos los puntos, digamos, que marca la normativa europea en cuanto a afectación ambiental, que se recoge todo, afectación a la fauna, a la avifauna, a quirópteros, también a diferente flora, todo eso está contemplado allí. Y el último trámite es la autorización en suelo no urbanizable, que es lo que suele pasar, todos estos parques suelen estar en suelo no urbanizable, y uno de los expedientes, uno de varios que trata, es la afectación al suelo agrícola, en la cual pues, se tiene una serie de baremos, digamos, para ver entre ellos pues, qué rendimiento tiene, qué nivel de catalogación de la tierra, si es de alto rendimiento, si es de bajo rendimiento, si está en secano, si está en regadío, todo eso se evalúa también. Y todo eso en abierto, que son informes que luego se aprueban y es lo que determina si el parque se aprueba o no. O sea, eso es así, pero no puede ser. Entonces,
No puede ser que caigamos en un todo está mal, no puede ser que caigamos en todo está bien. Pero no puede ser que caigamos en que todo está mal, porque no hay nada peor que lo que estamos haciendo hoy en día. Eso sí que yo estoy convencido. No hay nada peor que esto. Es una salvajada lo que estamos haciendo ahora mismo como humanidad. Estamos quemando y ser conscientes cuando miramos para el cielo, a los 10 kilómetros para arriba ya no hay oxígeno. O sea, que tampoco estamos hablando de una atmósfera que nada, es 10 kilómetros arriba. Cuando vamos a las murallas, estuve ahí y miras, cuando ves el último monte, pues si haces una misma línea para arriba, ya no hay más oxígeno, ¿eh? Y lo estamos destrozando todos los días. Entonces, ¿dónde está el balance? Pues hay que encontrarlo. Pero sobre todo no hay que encontrarnos, porque somos muy propicios, no es por nada, en esta tierra, a meternos en estos debates de blanco y negro, como para mí es una inspiración. Arturo Dompion, es un magnífico libro que lleva ese título, y no podemos encontrarnos en ese debate. Para nada. Caeríamos en un gravísimo error. Lo que pasa es que a lo mejor si se hiciera una ordenación de todo el territorio, porque aquí entramos también en las conurbaciones, en las grandes zonas habitadas y despoblando las otras, ¿no? Quiero decir que a lo mejor si realmente pensáramos en el autoconsumo a todos los niveles, tendríamos que tener también o propiciar otro tipo de distribución de la población, para no concentrar tanto el gasto en unas y la acumulación en unas, con lo que supone todo de transporte y de consumo de energía fósil. Yo insisto que el autoconsumo va a ser, de hecho, va a ser la primera línea, pero no solo de subvención, sino también de regulación, de normativa, del impulso. Va a ser, este año se ha triplicado, las peticiones de autoconsumo, se ha triplicado porque además de todo, el actual precio de la energía está favoreciendo que el particular y las empresas estén apostando por ello. Porque claro, esto no va a pasar rápido. Cuanto más caro esté la energía, pues más va a apostar también a nivel particular. Y a todo ello, insisto, se ha apoyado. Vosotros pensar que en este estado hemos pasado el famoso ministro Soria, y famoso no por bueno, prohibió, eliminó el autoconsumo del sistema energético, e incluso, si recordáis, y yo creo que ahí sí, eso no se ha cambiado, introdujo en el Código Penal, que esto no lo hizo ningún otro estado de la Unión Europea, el tema ya de un autoconsumo cuando uno se enchufaba a red de manera ilegal. Lo metió como delito. Esto ya es algo que nadie se atreve a tanto, pero para dejar claro, gracias, digamos, a los acuerdos de París y a la transposición a la normativa europea de esos 18-19 a los que me he referido, el autoconsumo vuelve a estar en nuestra legislación, después de haber estado desterrado durante no sé cuántos años. Claro, otros países tienen un recorrido mucho más largo, porque es que nadie tuvo un ministro como ese, un presidente, nadie se lo ocurre a nadie. Pero aquí hemos empezado desde el año pasado, desde el 19. Es que no hemos podido empezar antes con el autoconsumo como tal. Entonces hemos empezado muy tarde la carrera, muy tarde, y el año 2020 pues, fue un año muy extraño en todos los sentidos, y este año sí que hemos pasado, pero para que os hagáis una idea, hemos pasado este año de 10 megavatios de potencia instalada en autoconsumo a 31. Hemos triplicado, pero claro, 31 megavatios es lo que producen, por hacer una comparativa, 2 molinos. Es en toda Navarra. Entonces, por supuesto que el recorrido que va a hacer ahí es todo y más. Estamos también, tenemos que desarrollar todas las comunidades energéticas. Tenemos un filón que además se va a adaptar muy bien a una filosofía muy nuestra, que es el cooperativismo, que es la figura perfecta para constituir una cooperativa energética. Todo eso pues tenemos que esperar, ¿no?, ahí también a la transposición de la directiva, en este caso, que pone la cooperativa energética, que también había estado desterrada de nuestro ordenamiento, no por nuestra voluntad. Entonces el autoconsumo, por supuesto, tenemos una línea ya desde hace años, por ejemplo, autoconsumo en instalaciones agropecuarias, una línea que se suele agotar, digamos, el presupuesto, unos 600.000 euros al año, y también de apoyo.
O sea, que por supuesto que el autoconsumo, pero no hay ni un solo experto que diga que eso va a ser suficiente por la limitación per se que va a tener. En la ley de cambio climático, que ahora se va a empezar próximamente a debatir en el Parlamento, sí que se pone que por ejemplo, la industria fotovoltaica sea instalada mayormente en suelo ya urbanizado. O sea, se hace un guiño, digamos, pues para provocar eso. Pero eso no va a tener efectos retroactivos en los 72 parques que me refería anteriormente. También, otra cosa, ya con esto a lo mejor decís que me estoy ya escorando hacia una posición, pero no nos olvidemos que los parques eólicos y fotovoltaicos son reversibles medioambientalmente. Es decir, no es algo que tengamos que tener para toda la vida. Es decir, en el perdón, el día que nos cansemos, se quitan los molinos, sí que hay una afectación de lo que es la base de pilar, pero se quitan y está. Tengo un amigo ornitólogo y sé muy bien la afectación que tiene la avifauna, eso tampoco se puede, pero quiero decir, no estamos ante una cantera de Alaiz, que son todas las generaciones venideras van a ver un agujero en el monte. Quiero decir, esto también es lo mismo, pasa con la fotovoltaica. Quiero decir, que también tiene esa parte que no es, digamos, permanente en el tiempo. Pero de todos modos, no se trata de estar a favor o en contra. Se trata de ver cuánto hace falta, y nos hace falta mucho para esa electrificación de la sociedad. Pensad que si queremos quitar la calefacción, que seguramente va por gas ciudad que hicimos aquí hace 20 y pocos años, toda la obra esa que hicimos, la idea es que eso provenga de energía renovable eléctrica. Por supuesto, la movilidad, eso lo vemos todos, pero ese es el objetivo, tender a esa electrificación que tiene que ir acompañada de una mayor eficiencia. Estamos viendo muchos edificios en Pamplona que tienen este refitting, estos que veis con placas blancas, eso pues hace que el consumo energético sea infinitamente superior. O sea, va acompañado de un enorme abanico de medidas que no es solo producir lo mismo con renovables, no, se trata de producir menos y ser más eficientes a la hora de vivir, y que la propia industria también está haciendo un esfuerzo. Os digo ahora mismo por la cuenta que les trae. O sea, las fábricas electrointensivas no están trabajando de día ahora mismo porque no sale y están perdiendo muchísimo dinero, que esperemos que no, pero hay mucha inquietud respecto al crecimiento del año que viene, entre otras. O sea, que a nadie interesa este modelo tampoco. Y podríamos ser autosuficientes, podríamos dejar de quemar. Bueno, pues todo eso está ahí también. Entonces, no es todo negativo. Yo una pregunta, cambiando de tema totalmente, pero dices, todo esto necesita dinero, financiación. Y entonces, ¿cómo encaja todo esto con una nueva fiscalidad, evasión de impuestos, paraísos fiscales? Claro, todo eso existe ahí, y el dinero está ahí. Y la Unión Europea va a necesitar mucho dinero, está permitiendo todo eso. O sea, ¿qué se va a hacer para que el dinero no se vaya? O sea, que los impuestos, nosotros pagamos unos impuestos que son contados, pero hay muchas industrias, los bancos, estamos viendo que tienen dinero en los paraísos fiscales y allá va y no pasa nada. Y yo creo que una de las razones por el Brexit es que el Reino Unido tiene la City, controla parte de los paraísos fiscales. Yo creo que debería apuntar algo que puede ser que cortar el chorro ese, ¿no? Pero bueno, tampoco se ve en el tiempo, claro, todo esto estás hablando de estos planes, de esta historia, y dices, pero le falta dinero, claro, no, tengo una línea de financiación para hacer esto, pero ni siquiera se acaba. Y más dinero que hace falta. Y por otro lado, no se está sacando para que ese dinero realmente se vaya a está hablando de todas impuestos sociales mínimo del 7%. Bueno, pues hay industrias que están pagando cero, con beneficios millonarios. ¿No? Entonces, todo eso desde la Unión Europea, ¿cómo se plantea? Porque claro, hay que falta de dinero. Pero la fiscalidad es un debate en el que nunca nadie va a estar, es decir, eso sí que va a levantar emociones, y luego pues también dónde está la fiscalidad más progresiva o menos progresiva. Es decir, a ver, la lucha contra los paraísos fiscales pues es una lucha que va a ser permanente y constante. O sea, te quiero decir, claro, y aquí que vamos a contar, ¿no? Mientras tengamos un rey emérito que ha tenido cuentas en Suiza, pues quiere decir, también más ejemplo que eso no podemos tener. Pero aquí está el bloqueo, si tú lo explicas haciendo bien desde Europa estarán haciendo algo, no se está haciendo nada. O sea, sí, obviamente en el territorio, digamos, de la Unión Europea no pueden existir este tipo de hecho, Luxemburgo, Bélgica en parte, todo lo que es el secreto bancario desaparece.
la crisis financiera eliminó, digamos, los últimos visos que había, especialmente con Luxemburgo en este sentido. O sea, sí que se han hecho un montón de medidas. Otra cosa es que, pues, sí, en el resto del mundo eso está, pero bueno, quiero decir, a nivel de financiación, o sea, vivimos en uno de los continentes más prósperos del mundo. Quiero decir, financiación tenemos, hace falta más, sí. El primer esfuerzo que se ha hecho, que es el que os hemos hablado, que yo creo que tiene un nombre muy a propósito, porque se ha llamado Next Generation, porque estamos pensando en la siguiente generación, pero luego tiene una coma, y porque lo van a pagar ellos, porque lo que se ha hecho es emitir deuda pública. No os olvidemos. Entonces, esa deuda pública va a... Esa deuda pública está comprando la que está financiando. Es decir, al final son los fondos públicos, no sabe al final quién tiene ese dinero. No, esa deuda pública son artificios financieros. El 40% la compra el propio Banco Central Europeo. Entonces, el precisismo de la cola, y luego también pues estamos expuestos al resto del mundo. O sea, ahí hay China compró parte de la deuda pública europea, pues sí, luego inversores, o sea, hay bueno, pues eso es ya cómo se mueven, pero la cosa es que hay que conseguir financiación. ¿Cómo financias? O sea, a ver, con los recursos propios que tenemos, quiero decir que en Navarra tenemos un presupuesto ordinario que supera los 4.000 millones de euros al año. Eso son, es verdad que sabéis, aproximadamente un 35% de los mismos se van en salarios y sueldos en la administración, y luego hay otras 2/3 partes, pues que es verdad que hay educación y salud, tienen una parte importante, pero quiero decir, luego hemos visto otra serie de medidas pues que vamos financiando. Ahora lo que pasa es que estamos en una transformación, y la transformación genera muchas dudas y también una necesidad de financiación grande. En cuanto a lo que es la construcción de renovables, ahí no hace falta buscar financiación, porque como digo, cuando he dicho antes que la tecnología y la economía se suman para ofrecer esta posibilidad de cambio a renovables, es que no hace falta aportar nada de dinero público. Entonces, estos parques se están haciendo con promociones de interés privado. Otra cosa es que hay que saber controlar y tal, pero quiero decir, es así. O sea, por parte de la administración nos suponen inversión cero. ¿Sí? O sea, eso está ahí. Pero eso tampoco nos gusta a veces. Os quiero decir que también somos complejos, como ser humano, pero esto aquí tenemos a todas estas promociones que hay, la inversión por parte de la administración pública es cero. O sea, la están haciendo ellos, inversores privados, que obviamente esperan tener un beneficio económico. Eso también es de cajón, con unas condiciones, están poniendo avales y tal, pero eso ya es otro tema. En cuanto a las transformaciones de eficiencia energética, por ejemplo, ¿no? Que es uno de los edificios y tal, bueno, pues a base de también medidas fiscales y también, como no, ayudas directas o que sea ya cada quien el que vea y haga números y que sale, pues también puedes apalancar, digamos, favorecer esa eficiencia. Como todo, quiero decir, no hay una fórmula que digas voy a financiar todo, pero sí que hay medidas que puedes ir favoreciendo esa transformación. Me explico, si tú con todas las subvenciones que vayas a aplicar tienes en cuenta que esas inversiones que vas a subvencionar, inversión sea la que fuere, tengan un componente medioambiental, ya estás apalancando ese gasto. Me explico, por ejemplo, en el Departamento de Desarrollo Económico, pues hay unas ayudas a la inversión industrial, ¿no? Todos los años, histórica, porque las empresas que quieran hacer una inversión y tal. Ahora, a partir del año que viene, se introducirá sí o sí que esa inversión pues tenga un componente de transformación ecológica. Quiero decir, vas a dejar de subvencionar una inversión que sea pues, el poner una caldera de gas. Eso no se puede seguir financiando. Que en algún caso será injusto, también lo adelanto. Porque claro, a lo mejor generas falta de competitividad a una empresa pues que claro, que dice, oye, pero hasta el 30 déjame porque tengo un pedido y yo qué sé. O sea, habrá casos en los que tampoco, pero ese tipo de medidas son las que apalancan esta transformación. Y luego medidas fiscales, por ejemplo, en temas de autoconsumo, la deducción fiscal es de hasta el 30% en Navarra, es enorme. Una comunidad energética que se vaya a constituir el año que viene, que habrá todavía, pues, hay alguna ya, pero está apostando por un tema legal, falta de transposición por parte de Madrid, de lo que es la comunidad energética,
pero una comunidad energética que se constituya, toda la inversión que haga va a tener una deducción fiscal sí o sí del 30%. Claro, es una sociedad, va a pagar impuestos a sociedades y tal. Entonces, eso sumado a las subvenciones, pues hombre, yo creo que por ejemplo ahí pues, es un hecho que suele animar. Estos son los mecanismos, digamos, por poner algún ejemplo, financieros que son los que hay que adoptar. Más allá de la lucha contra el fraude que existe, la lucha contra los paraísos fiscales, pues ya. Pero bueno, eso no deja, digamos, día a día tenemos mecanismos para apalancar estas transformaciones. ¿Son suficientes? Nunca es suficiente. Pero si no lo hacemos, pues desde luego no respetaremos estos ODS y encima nos hará cada día menos competitivos, Eso además. El hecho de que sea por iniciativa privada. Perdón. Sigue. No, es que me ha gustado mucho la exposición, tanto la introducción como esta parte final, la posible aplicación de todas estas políticas o todas estas acciones. Me han surgido pues unas reflexiones que les quería echar aquí encima de la mesa, quizá para seguir pensando en esto. Y es, primero, pues por la globalización, que has explicado, y por ejemplo nos has puesto China como un ejemplo, no como ejemplo, sino como con los datos que hay ahí, de su peso económico en el mundo, su peso poblacional, su peso político ya. Entonces, yo he observado que China está infiltrado en África, por ejemplo, llevándose las materias primas a cambio de construcciones estructurales del país y de corrupción, me imagino, para que les den permiso para llevarse eso. O sea, la misma política colonial que ha hecho Europa antiguamente, que todavía la sigue haciendo, pero no tan digamos, patente, que también está bastante oculta, ya digo, la de China. O sea, es brutal lo que hay en este momento en África. Eso a mí me produce vértigo, y guardo esta palabrita vértigo. Una segunda reflexión es, en muchas de las curvas que ponías ahí, las curvas van así, pero en los últimos años van así. O sea, los crecimientos exponenciales o lo que llamo yo aceleración. Y esto es aplicable, por ejemplo, al último que estabais hablando aquí. La energía hay que producirla limpia, pero también tendríamos que intentar no consumir tanta energía. Eso que acabas de decir, las placas. Habría que buscar sistemas en los que... porque eso también es exponencial. O sea, el hombre hace 40 años consumió una cantidad de energía, hace 80 otra, y ahora otra. Pero la curva no es una pendiente fija, es pendiente... Sí. Y por último, pasando ya también por tocar 3 puntos de esto lo que has dicho, que ha sido, ya digo, muy interesante. Y eso también me produce, esto que acabo de decir, me produce vértigo. El vértigo de que se meta la colonización, el vértigo del consumo exagerado, de esas aceleraciones. Y otro vértigo que me produce, como navarro, como del Pirineo, es que aquí hay un desequilibrio que no sé cuándo le vamos a dar la vuelta. Porque el norte de Navarra, en otros países en el mundo, el norte suele ser el rico, el sur el pobre. Aquí se quejan los del Elín, no sé, pero los del Pirineo, es que eso es brutal lo que está pasando ahí. Y también es exponencial. Y ahí no podemos vivir del turismo, que el turismo no produce todos los días. El turismo, la fábrica produce todos los días, el campo por estaciones produce todos los días. El turismo solamente cuando se ponen las hojas de irati rojitas y amarillas. Y la despoblación que hay es brutal. Y algo tenemos que hacer para compensar ese desequilibrio. Y como miembro del gobierno, además lo he hecho aquí encima de la mesa, porque eso también me produce vértigo. Y nada más que esas 3 cosas quería decir. No tienes por qué contestarme, simplemente quería echar encima de la mesa. No, es un tema tan... Pues es muy variado lo que te he dicho. No, sí, o sea, la inversión, o sea, quiero decir... Quizá lo más importante de cara a ti es la última. Claro, si nos ponemos así con pasión en el debate, digamos, empezando por China, África, etcétera, pues en el debate geopolítico, desde luego, o sea, que hay... Porque ahora, digamos, se habla del
debate geodigital y o sea, ya claro, estamos en muchas esferas, pero sobre todo ahí lo que va a producir, digamos, está produciendo ya una tensión y, por ejemplo, partidos como Vox son fruto de ellos, no nos engañemos, son, digamos, a lo largo de la historia siempre el país, digamos, imperante, y lo hemos vivido nosotros ahora pues, con lo que podía ser Estados Unidos, al final acabas aplicando ciertas de sus políticas, por no decir muchas de ellas, incluso los vaqueros que lleváis, por ejemplo. O sea, quiero decir, a veces no son cuestiones que te imponen, ni mucho menos. Y en este caso, pues es obvio que el mundo anglosajón, en parte también en francés, impuso el sistema democrático de valores de derechos humanos y todo que estamos viviendo ahora. Yo creo que es obvio, más con la historia que hemos tenido aquí, pues no sé qué hubiera pasado con la muerte de Franco si no hubiera existido la Comunidad Europea ahí al lado, ¿no? No sé si hubiera habido esa transición tan democrática de muchos de los que hicieron la transición en el año 75-78. No sé si todavía se la creen. Entonces, quiero decir, pero bueno, eso arrastra, ¿vale? Que se arrastra también muchas cuestiones negativas, no estoy diciendo solo, pero bueno, vivimos en un modelo que quieras que no, pues ha estado ahí. Y ahora estamos ante algo que además, error de cálculo de los países anglosajones, pues no se está produciendo porque ellos estaban convencidos que el crecimiento económico iba ligado intrínsecamente a una cierta apertura democrática, unas instituciones elegidas más o menos de una manera también, insisto, democrática, con elecciones universales, con cierta transparencia, división de poderes. Todo eso se derrumba con China. Ese concepto se derrumba. La China se abre, entra en el mercado mundial a partir del 2005 y China sigue el modelo de Singapur. En Singapur existe un presidente que crea este modelo de una autocracia, pero que consideran, pues su concepto, ellos consideran que la libertad no es lo que entendemos aquí por libertad, sino que para ellos la libertad es ofrecer estabilidad y un cierto estabilidad social y un progreso, digamos, individual a las personas. Eso es lo que hoy en día, eso es literatura, digamos, de Xi Jinping, el presidente chino, y eso es lo que ellos definen como libertad o universalidad de lo que ellos entienden por derechos humanos. Pero para nosotros eso es un contraste grande, ¿no? De hecho, decir, pues, claro que no existan medios de comunicación independientes, que no exista división de poderes, que exista un partido único, claro, para nosotros son conceptos pues que chocan. Bueno, bien, ese es casi hoy en día, desde luego nos ha superado ya como continente, o sea, un país como China ya supera económicamente, en peso económico, en muchas de las cosas a la Unión Europea y se acerca a Estados Unidos. O sea, es muy posible que en una década, si siguen con este progreso, sea ya la primera potencia mundial. Y claro, eso va a generar tensiones. Como he dicho, claramente ya hay países que empezaron a disfrazarse de cierta democracia. Rusia es un ejemplo clarísimo, que ya no está ni disimulando. Bielorrusia ya es una dictadura, como la copa de un pino, no disimula. Y todo eso no es porque desde China les hayan dicho, si no hace falta, sino porque, claro, ese progreso y ese modelo, dicen, pues hombre, hay ciertos países, como decir, en África, pues por desgracia es posible que también muchos países se vean tentados más por ese modelo, ese acercamiento, que además es donde hoy en día está, digamos, todo el crecimiento económico, pues me voy. Entonces es un debate, digamos, que vamos a tener, es un reto enorme que vamos a tener como europeos. Y así que no meto a Estados Unidos. Lo que dejó claro el Brexit es que, eso lo dijo muy bien Angela Merkel, estamos solos. Te lo dijo así, ¿no? Dijo, la Unión Europea estamos solos. Ya se ha ido el Reino Unido, o sea, ya además fue en la época esa en la que en Australia también no sé qué presidente, estaba Trump y era, pues estamos solos. Dijo, o sea, ahora tenemos que tener ya, sacarnos, digamos, ese estigma absoluta de que puede ser o no la primera potencia mundial Atlántico, nos estamos solos y ese es el reto que tenemos por delante. Todo eso también baja, y ya respondiendo me voy de la geopolítica al Pirineo, que al final todo está conectado, pero la verdad es que es un proceso que está pasando en todo el mundo, especialmente en Asia, también ahí hay una despoblación de las zonas rurales enorme. En la Unión Europea la verdad que también no hay país que se esté librando de este proceso de tendente, además va en cascada.
quiero decir, porque aquí, si hablamos de Navarra, podemos hablar de Iruña, ¿no? Como que concentra, pero realmente Iruña no es una ciudad que esté creciendo en población, porque pues todos conocemos más y más gente que ya se empieza a ir pues a Madrid, Barcelona, Bilbao, en un sentido, y a las de estas ciudades también tienen otros focos, digamos, de atracción ya de... Entonces sí que está habiendo una concentración enorme, excesiva, también de población en las ciudades, y insisto, va en cascada y es un fenómeno muy global, pero y ahí pues se están desplegando pues una serie de medidas comarcales. Se está hablando ahora de política comarcal en Navarra, que es un término que a mí me cuesta todavía, ¿no? Hablar de comarcas en Navarra, pues, por ejemplo, las merindades desaparecieron, pero se está hablando y se ataca pues, con el Pirineo, con un plan Pirineo específico que incluye diferentes, también hay posibilidad de inversiones, también a nivel de turismo, aunque no sea lo único, pero también sí que pues, hay medidas especiales a nivel de emprendimiento. También hay diferentes experiencias pues, que están demostrando en algún caso cierto éxito. Por ejemplo, en Sakana ha habido esta Dinavide, no sé, la agencia de desarrollo de Sakana, la verdad es que está haciendo unos proyectos altamente interesantes, digamos, que yo creo que Sakana es un poco... Pero el Pirineo es... Lo sé. Y además, yo digo, si se apuesta o se puede apostar por la digitalización, pienso yo que la digitalización, bueno, no sé, el concepto va por chips y va por electrónica y va por el aire. Entonces, no se podrían potenciar que empresas que tengan un componente, como ha ocurrido, por ejemplo, en Suiza hay algunas empresas, algunas estudios de arquitectura, ingenierías, que se han trasladado a zonas rurales porque desde allí pueden colaborar y trabajar y extender sus conocimientos o vender su conocimiento desde allí. ¿Por qué? Porque ya hoy en día se maneja con un aparato de eso. Entonces, no se podría potenciar desde aquí, por ejemplo, que en el Pirineo hay algo de eso. O sea, desarrollar, y ya sé que no se puede hacer de la noche por la mañana, porque lo mismo que digo que tampoco se puede poner una fábrica en el polígono de ICIF, porque al día siguiente no hay gente allí para que venga a trabajar. O sea, eso tiene que ir poco a poco, pero habría que hacer un plan, no sé, a medio plazo, no largo, desde luego, para que eso se potencie el que ahí se fije la población. Porque claro, la fijación más importante es la ganadería hoy en día aquí. Y segundo, y la madera, lo que se habla de la madera, que son los recursos que tienen. Pero lo demás es que la industria, es difícil por la industria, yo lo sé. Pero algo hay que potenciar, algo hay que hacer. Pongo solo este mapa para que veas que ese debate va, como te he dicho, en cascada.